Vikinada Real Mayor del Reino, sean ustedes bienvenidos a un vídeo, este sí, lo digo siempre, pero hoy 200% este es súper especial. Sí, estamos aquí en la Asturias Bike Weekend, un festival en el norte de España, que es que no hay. O sea, hay en Girona el festival que en Madrid y aquí estamos un poco desperdigados. Bueno, pues aquí tenemos un festival, empresas locales y cocinas muy guays, ¿eh? Sí, vamos a ver un rule y tal y luego vamos a ver a José Luis, que es de Master of the Seven Keys, es algo espectacular, vais a flipar y tenemos también un reto para vosotros. Ahora os lo contamos, vamos para adentro. Vamos. Bienvenidos a Asturias. Bienvenido. Él no va a ningún lado sin sus maquinitas. Es la máquina de vacilar, de ligar. Hay una chica nueva en la oficina, una Gravel. Es esta, está muy guay, me gusta mucho. Aguardar el chalchichón. Manu, este hombre tiene la tienda de Gregario en Gijón. ¿Montajes, precios, esto te lo quitan de las manos? Bueno, quitar de las manos a día de hoy. Hay bastante expectativa y demanda con los nuevos montajes que van a llegar en breve, se presentarán. Un montaje que hay con el RAM Explorer, este sería el tope de gama, y luego hay un montaje con GRX mecánico. La verdad que con 5 montajes yo creo que cubren todo el rango de precios que pide esta bici. ¿Vendes mucha Gravel? Porque siempre que hablamos de Gravel dicen Gravel en Asturias, estáis flipados, las marcas, España os roba. ¿Vendes mucho Gravel? Sí, se vende Gravel. Seguidlo en las redes sociales, que es un crack. Tiene tutoriales, consejos, está bien. Gracias. I could write this in my sleep. Say you don't sleep, but I sleep. That's why you're sleeping on me. Why? Energy, energy, energy. Don't say a word or a peep. No. Me, I'm just me, I'm me. I keep it true, I don't sleep. Energy, energy, energy. I hit being on the road. ¿Y las rígidas qué? ¿Apostamos o no apostamos por ello? ¿Hay espacio para las rígidas? O mejor doble. Top Fuel. Esa mala gente de Vox. Es que encima no te lo pierdas porque tiene forma de caramelín. Es verdad, está como envuelta para regalo esta bici. Qué guapo, esto de Vox es que es la hostia, ahora en sábanas. Y luego aquí tenemos una historia que son las boas, Póngale usted boas a todo. Boas en los cordones, lo que haga falta. En las zapatillas de cuadros. Ni haga falta una boa aquí, tío. Lance. Tenemos el de Vanderpool, Contador, Gilbert, Primoz. Esto provocó una carcajada en cierto momento, porque Leonardi antes, Se decía Leopardi. por si no lo sabíais. Hostia, esto ya es más que balazo, Cuadrado. Al finale un 9 con 10 di Gastore un 9 e al finale quanto siamo un 9. Bueno, pues estamos aquí en la Asturias Bike Weekend y estamos con José Luis Lobo, dueño y señor y cuidador de toda esta pila de bicicletas de montaña que tenemos aquí, bicicletas reto. Cuéntanos un poco de dónde te viene la pedrada de arreglar las bicis, restaurarlas y todo eso que tienes aquí. Se puede considerar una pedrada, esto no es normal, pero en mi caso sería inexplicable. El fondo de la cuestión es que empiezas por una y te gustan todas. Al final, yo estaba muy vertebrado al principio en el descenso, porque competí durante años, en la década de los 90 y principios de los 2000. Es que al final las revistas hacían fuerza. El estar permanentemente en la actividad, ni 15 días separado de ella. En mi caso, es así, es que yo no estuve ni 15 días fuera del mercado. Entonces es muy permeable a todo. O sea, te va llegando las marcas, te van llegando toda la información, te va llegando el gusto por las cosas, corredores míticos, corredores nacionales también importantes, contactos, gente del mundillo, y todo eso forma un globo que va llenando, va llenando, va llenando y... Vamos, que eres un caliente. ¿Cuántas bicis tienes en la colección? No, la colección es extensa. ¿Son todas las que están aquí o tienes más? No, hay más, hay más. ¿Hay más? No, hay más. Aquí hay muchas, cientos de bicis. Hay cientos. Lo que pasa es que hay una galería en la que las tengo proyectadas, pero se va actualizando, pero hay más detrás en el fondo sin poner en la galería. No quiere decir que las que estén aquí sean las que son, ¿no? O sea, ni sabes el número. No te lo podría precisar. No, estoy hablando en serio. Vale, no te la está puedo bien. precisar. Puede haber proyectos inacabados, puede haber proyectos por hacer, pero estamos hablando de cientos, probablemente 300 o 400. No, es que no lo sé. Vale, está bien. No lo sé.
Enséñanos un poquitín cuáles son las que más te gustan o las Bueno, que a más ver. cariño tienes, más especiales, Al rarezas. final no te quieres desprender de ninguna y de hecho por eso están aquí, porque nunca vendes nada, ¿no? Pero sí que hay bicicletas que por alguna u otra causa pues te despiertan algo. Por ejemplo, esa Intense de ahí, esa es muy a imagen y semejanza de lo que era la de Sean Palmer, un corredor de descenso muy famoso de los años 90 y principios de los 2000 y empezó con esa bicicleta en el circuito mundial. Mira, por ejemplo, aquella Mongoose de allí es la réplica exacta de la que utilizó la campeona estadounidense Leigh Donovan en el descenso de Kirchhachen, campeón del mundo de 1996, donde fue campeona con esa bicicleta, que es un cuadro de procedencia alemana de Nicolai. La mítica Klein Attitude, la que todo el mundo... una bici icónica, la de los 3 colores, verde, blanco, rosa. ¿Y qué te voy a decir? Tú cuando te haces con una bicicleta entiendo que le tiene que faltar de todo. Todo. A la hora de recuperar y volver a poner las piezas, ¿intentas ser fiel o pones un poco lo que te parece a ti? No. Aquí hay lo que te decía antes de las revistas, de los catálogos, consulta, ver cómo venían montadas esas bicicletas y recrear, exacto, buscar, que ahí está lo difícil, aparte de la propia restauración, que puede haber pinturas, puede haber calcas, puede haber cubiertas, pero hay que buscar los componentes que más se asemejen o los mismos componentes. Cuando son réplicas, los componentes tienen que ser los mismos. Vale. Es lo que se intenta. Después, ya que una bici de catálogo te falte, por ejemplo, que no lleve el mismo pedal que llevaba en el catálogo. No vamos a ser tan estrictos. Pero bueno, mira, Santa Cruz, Kona, mira, otra réplica de Steve Pitt, campeón inglés Steve Pitt, ganador de la Copa del Mundo en varias ocasiones, de pruebas de Copa del Mundo. Empezó con una bicicleta que era esta, pues acabó siendo un embajador de Santa Cruz, de la marca Santa Cruz, un auténtico icono del deporte del descenso, de mountain bike. Llama mucha atención, claro, nosotros toda esta época nos pillaba pues bastante más jóvenes, ¿no? Y entonces aquella no lo consumíamos tanto, pero llama mucha atención bicicletas del mismo año o años parecidos, ¿cuán distintas son entre sí? Es que había... No se parecen en nada, que ahora son todas más o menos la misma. Exacto. Antes, en aquella época, había y valía lo de la prueba-error. El mercado en aquellos años estaba loco. Entonces tú date cuenta. Había una marca, por ejemplo, como GT. GT, a lo RTS1 mejor, estuvimos viendo ahí. RTS1, STS, Lobo. Es decir, ahí hay una serie de marcas que en un mismo catálogo durante un año hacían 3 cosas completamente distintas en doble suspensión para ver para dónde iba. ¿no? Sí, porque si fallo con esta ya acertaré con esta. Qué bueno. Y era una locura. Y ahí estaba el mérito de todo aquello, porque si decimos que de cuando la pandemia hubo un auge en la venta de bicicletas y todo eso, yo, que soy conocedor y estuve en la década de los 90, te estoy hablando de los años 93, 94, yo presencié peluquerías y farmacias que vendían bicicletas de montaña. Sí. Hostia. Yo sé de sitios concretos en peluquerías y en farmacias que se vendieron, tenían tiendas de bicicletas, vendían tanto que aparte de tener el punto físico en la tienda de bicicletas, a alguien que conocían que tenía a lo mejor una floristería, decían, Mari, ponme ahí 2 bicicletas de las mías que seguro que se venden. Y se vendían en la floristería. Hostia, llegar a casa ahí con flores para ti, bici para mí. Sí, es que hubo un auténtico... Mira, comparable al balón de fútbol o a la televisión en color. Cuando a finales de los 80 ya todo el mundo quería tener televisión en color, a principios de los 90, en cada terraza, ahí afuera colgada, había una BTT. Porque iban a un supermercado y cogían unos caballos, la que hubiera. No hay la tu talla, allí igual, valme esta. Montaban encima de la barra y tiraban. Y era por tener una BTT. Había una locura colectiva con la BTT. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Estas son marcas españolas. Esta isla que estás aquí ahora mismo, marcas españolas de procedencia nacional, algunas muy raras, otras más célebres, algunas muy efímeras, y allí los prototipos o los bicis de descenso de determinadas marcas nacionales también. Hay una serie de marcas nacionales que se dedicaban más a la bici clásica y otros al descenso. Esa Lera Racing, esa es un prototipo de un chaval que competía conmigo en descenso. Lera es un chaval de Avilés. A partir de una Peugeot KL5000, que es otra bici que es muy exclusiva, a partir de una Peugeot KL5000 era fino con el soldador y con el taladro y se buscó la vida ahí. Eso es su bici, ¿eh? Su bici además de descenso, que no es que me hago mi bici para andar para ir por Era la bici con el que el chaval ese Lera corría en el campeonato de Asturias, en las carreras que había por aquí en los años 90,
Date cuenta que la tengo datada en el año 96 y estamos hablando de un horquillón de moto metido aquí. Ahí se va, esa chapa flejada ahí. Esa chapa es para que no se salga un tirante oscilante del brazo del freno, mira, una varilla oscilante, para que la frenada no interfiriera en la suspensión. Sí, señor. O la suspensión no interfiriera en la frenada, mejor dicho. ¿Y de aquí qué? ¿Qué nos Mira, cuentas aquí de tienes esta? tienes una variedad de marcas y de modelos que están europeizados, menos la Salsa a la Carte, que es una bici de artesano americana, esa de pintura chiri, porque la pintaba así el constructor, el que las hacía, pintaba así porque le encantaba la comida mexicana y las pintaba así. Pero la Moody Fox de atrás es interactiva. ¿Qué es Se eso, hunde tío? a la vez la suspensión trasera y la delantera. Tú cuando amortiguas, ¿para qué sirve eso? Para nada. ¿Es bueno? No. Vale, bueno, es un intento. Es decir, es uno de esos intentos locos que hubo, y hubo gama de eso, hubo modelos. Esta bici es de una campeona de descenso nacional asturiana, Covadonga González Corroto, una marca que en su día la apoyó y ella, pues con esta bicicleta triunfó. Bueno, pues habéis visto un vídeo muy especial, ya lo decía al inicio de la grabación. Ha sido espectacular, habéis visto la Mongoose, campeona del mundo de Lake Donovan, bicis artesanales como la de Lera, esa de descenso, un tipo valiente desde luego. Echar un ojo en la página web de Bikineros porque tenéis grandísimas ofertas, productos que están a punto de finalizar ya el stock. Bueno, echar un ojín, iremos renovando, pero vamos, echar un ojín, que nos apoyáis y así nosotros seguimos creciendo, que es lo que se busca en este mundo capitalista. Sí, está muy guay porque podéis hacer regalinos. Oye, os llega el cumpleaños de un amigo y qué mejor que entrar en la web de Bikineros para comprar ese regalo con el que vais a triunfar seguro. Y nada, este vídeo va a ir en dos partes porque es que Lobo sabe tantísimo y nos dio tantísima información que tuvimos que dividirlo en dos partes. En el siguiente vídeo pues vais a ver las marcas premium, vais a ver las primeras bicicletas que se empezaron a hacer en serie, vais a ver bicis de titanio que molan muchísimo, son atemporales completamente, así que nada, esperar una semanina. También vais a ver nuestro top 3 de las bicis que más nos molaron y esperaros un poquitín porque lo vais a gozar. Si queréis ver algún vídeo especial sobre alguna bici dedicado, dejadlo en los comentarios. Un besín. Venga, cuidado, chao.